Muy bien, Rosario, ¿me estás escuchando? Gracias por la invitación. Hola, Rosario. Rosario, bueno, para los que no te conocen, de repente recuerda que este programa es internet, lo pueden escuchar en todas partes del mundo. Rosario, pues, es una eminente sommelier. Tuvimos el gusto de conocernos hace más de 20 años, ¿puede ser, mi estimada? Sí, puede ser. Sí, Ya pasaron 20 vamos a cumplir 20 años que nos conocemos. Exacto, y ella es sommelier, al igual que yo. Pero ella ha hecho más cosas por la vida, y ella a la vez también es analista sensorial, es escritora, es docente. ¿Qué más? ¿Qué me olvido, Rosario? Viaja por el mundo, prácticamente. Pero coméntanos así brevemente, estimada Rosario, ¿cómo nace ese bichito por el tema del ser sommelier? ¿Cómo así te introduces en este mundo? El responsable fue Giuseppe Baccarini, cuando él era presidente de la Asociación Mundial de Sommeliers. Ajá. Y fue justamente, creo que fue septiembre, octubre del año 2001, que me dijo, ¿y por qué no fundas una asociación de sommeliers en el Perú, ¿no? Necesitamos expandir porque queremos llegar a todas partes del mundo. Entonces exacto, me animó, me dijo, tienes todo mi apoyo. Y así fue como nació Apson, la primera asociación. Exacto, ¿no? Exacto, se recuerdo muy bien esos años, ¿no? 2001, ¿fue cierto? Sí. 2001 él me propuso, pero fue en el 2002 claro, que se formó, ¿no? Y yo estaba muy apurada, insistía y los presionaba a ustedes porque detrás mío estaba Giuseppe, que me decía, ¿y cuándo se integran a la Asociación Mundial, no? Excelente, claro. Esa fue la historia. Excelente, así es, pues así, está bien, me parece genial. Y luego, dentro de todas esas travesuras, has escrito libros. Y ganadores, ¿no? Libros ganadores. Tienes 5 premios Cook Awards, ¿no? ¿Cierto? Coméntanos sí, estos detalles. ¿Qué libros fueron los que llegaron a esa cúspide de los Oscars de la gastronomía en libros? Cuéntanos esa historia. Bueno, el primero fue el libro sobre Lima, Lima del siglo XIX, ¿no? Después el libro de Moquegua y el libro del Cusco, un libro sobre la historia del Cusco, de la gastronomía del Cusco, libro del sur y otro libro más que fue la de Moquegua. Aparte de eso, he tenido el Premio Nacional Premio Nacional en España, es el máxima condecoración que reciben los españoles. ¿Qué escribiste en ese libro que a los españoles los cautivó? La cocina en el Virreinato del Perú. La cocina en el Virreinato del Perú. Sí. Oye, yo me enteré de casualidad. Resulta de que estaba en Madrid visitando a mi maestro Martínez Llopis, gran amigo, y él me dice, me acaban de comunicar, saben que somos amigos, me acaban de comunicar que has ganado el Premio Nacional de Gastronomía de España. Entonces, tú estabas acá y me dijeron, oye, un premio por si acaso. Él me dijo, premio que te ha ganado. Y entonces él me dijo, no saben que estás acá, quieren conocerte. No. ¿Qué había sucedido? Alguien había comprado en el Perú el libro, le había gustado y en comité habían decidido otorgarme ese premio. Fui la primera escritora extranjera a quien le dieron un premio, les gustó mucho. Y después somos solamente 2 personas hasta ahora, en los 30 años que tiene el premio de América, que han recibido este premio. Yo y otra señora que se llama Beatriz Rosell. Y coincidentemente somos amigas. Ah, mira tú, para que vean, ¿no? Los entre amigos ahí, ¿no? Se van juntando, ¿no? Excelente, sí. Muy bien. Y de ahí el tema del análisis sensorial, el culpable que yo haya entrado en ese mundo fue un amigo que justamente me lo presentó Giuseppe Baccarini, que se llama Luigi Godello, que es uno de las grandes eminencias a nivel mundial en lo que es análisis sensorial. Incluso durante mucho tiempo fue presidente de la Asociación Internacional de Análisis Sensorial. Wow. Él revolucionó en Italia
todo lo que son los estudios y después influyó muchísimo en la Asociación Mundial, en la Asociación Internacional de Sommeliers, y también ha ejercido mucha influencia y es uno de los principales asesores de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, ¿no? Wow. Él vino 2 veces al Perú, gestionamos su visita, ¿no? Y es director de 5 concursos mundiales de vinos. Entonces, por esa razón es que yo también soy juez de concursos, ¿no? Juez de concursos. Por eso viajas por el mundo. Porque él me lleva. necesitamos analistas sensoriales para las degustaciones. Excelente, excelente. Rosario, sí. y prácticamente tú eres moqueguana, ¿cierto? Eres moqueguana. Y has escrito muchos, ¿no? Mira, la historia es que mi mamá sí lo es, yo no, yo soy limeña. Mira tú. Yo nací acá, y lo que pasa que yo estaba entrando en el mundo de escribir sobre gastronomía y descubrí que yo misma era heredera de una tradición y me pareció interesante escribir sobre eso. Lo hiciste por tu familia que es moqueguana. Sí, yo tuve que aprender, en realidad no conocía. Sí conocía porque los padres influyen mucho en los gustos de los hijos, entonces yo conocía mucho de los platos, y de las preparaciones y de la historia que siempre había escuchado desde chica. Pero digamos que a partir que comencé a escribir, tuve que entrevistar a muchas personas mayores para poder escribir el libro, ¿no? Poder darle la parte histórica, cultural al libro, ¿no? Y si me permites te paso unas imágenes. Claro que sí, 200 años del macerado de Damasco. Es muy importante, me gusta este tema. Este tema del macerado de Damasco, coméntanos. Me comentaste en un momento, conversamos en algún momento de esto. Tu abuelo hacía macerado, tu tatarabuelo hacía macerado de Damasco. Sí, yo pensé que era mi tatarabuelo, pero he venido a descubrir que es una generación anterior. O sea que es mucho más atrás. Es mucho más atrás. Eso te voy a explicar cómo lo descubro. A ver, muy bien. Bueno, el macerado de Damasco de Moquegua es con la fruta entera y con y le da sabor las especias y sobre todo que puede ser canela, clavo, vainilla y sobre todo algo que no es usual, combinar el sabor de la fruta con la pepa del Damasco, que normalmente en Europa lo separan. Hacen licor ahora en los últimos años hacen licor de la fruta y aparte licor de la semilla, que es el amaretto. El amaretto es el licor de la semilla. Claro. Entonces, Moquegua es una ciudad que antiguamente era un monopolio de la vinicultura, era la principal actividad, producían entre 3 millones y medio de litros de vinos que se comercializaban en la sierra, Cusco, Puno y en Bolivia, era el mayor productor. Claro, pero lamentablemente por 3 nefastos acontecimientos, el terremoto de 1869, la guerra con Chile, que los destruyeron todo, claro. Y después la filoxera fue que se derrumbó y de 200 bodegas en poco tiempo quedaron 4 nomás y claro. Ahora hay 25 bodegas. Hay un crecimiento ahora. Hay un crecimiento ligero, claro, el principal recurso de Moquegua hoy día es la minería, pero tradicionalmente era la vinicultura. Entonces, claro. Mi familia fue una de las que emigró, digamos que mi abuelita, ¿no? En los años 30, 40, emigró a Lima, así como muchas familias, porque la situación económica ya no era muy buena. Entonces, Moquegua, como todo pueblo, digamos que migra, sus tradiciones las lleva mucho más fuertes, porque no tiene el mismo desarrollo que cuando se queda la gente en un lugar y con la modernidad va cambiando, sino es el recuerdo lo que están llevando. Y ese es el recuerdo que yo recibí. De acuerdo. Entonces, allá estos son
digamos, es muy importante, los macerados. Claro. Cuando llega una visita, lo primero que le ofrecen es un macerado. Damascus es el rey de los macerados. Y eso le sorprendía mucho a Johnny Schuller cuando fuimos por primera vez allá a Moquegua, y también a Cristina Ballarino, porque no lo conocía. Les parecía increíble que llegabas en la mañana y te invitaban a un macerado de Damasco, ¿no? Pero es una tradición como un desayuno. popular. El desayuno moqueguano incluía su macerado de Damasco. Puede ser, sí, porque lo toman a cualquier momento. Es una cortesía familiar. Se come con aceitunas negras, que es algo que también toda la familia lo tiene. Y en ocasiones especiales ya sirven pastelitos salados y dulces. Pero normal es algo que tienes en casa, que puede ser pan, aceitunas, queso, ¿no? Para acompañar el macerado de Damasco, como una cortesía, si no, solito. Claro, pero esto es algo histórico, ¿no? En realidad, sí. En Moquegua, ¿desde cuándo se hace macerado de Damasco? ¿Hay una fecha? Ahora llegas a ese punto. Muy bien. Ahora ya voy a llegar a ese punto. Mira, Torata es el principal productor de Damascos. Y desde el año 1791 se sabe que por un inventario que hace el intendente de Arequipa, el cultivo de Damascos. El intendente iba valle por valle e iba registrando todo lo que se cultivaba. Entonces él señala claramente lo que existe en Moquegua y señala también claramente lo que se produce en cada uno de los valles, en Tacna, en Arequipa, en Arica. De acuerdo, o sea, hay registros históricos, contundentes que desde esa fecha ya existían damascos en Moquegua. Sí, 1791, puede ser antes, ¿no? Pero digamos es el más antigua información, un inventario. De acuerdo. Entonces, te comentaba del libro de Tratado de Dulces y Licores, son 377 fórmulas secretas del siglo XIX, de las cuales todos los que son licores eran supuestamente de mi tatarabuela, supuestamente. ¿Y por qué dice supuestamente? A ver, ese punto. Sí, te voy a explicar, ¿no? Porque decía en el documento de Mariano Hurtado Zapata y Mendoza, y bueno, mi abuelita que está ahí en la foto, mi mamá también, mis tíos, la receta yo pongo con el nombre de mi abuelita, porque yo ponía el nombre en esa edición, primera edición, los nombres de quién, a quién pertenecían los recetarios. Entonces ahí decía la receta, ¿no? Muy detallada, tal como se elabora, ¿no? Damasco, pisco, almíbar, almendras de Damasco y especias. Mi abuelita usaba vainilla, ¿no? Pero resulta que yo pensaba que era Manuel Hurtado de Zapata, mi tatarabuelo. Y recientemente he descubierto de que, no, ¿por qué confundía? Porque el recetario, vemos acá, la primera página y el libro dice M-A-N. Y pensé que era Manuel, y que mi tatarabuelo era Manuel, pero no. He venido a descubrir que mi tatarabuelo se llamaba Manuel Zapata Zapata y mi tatarabuela Juana Barrios de Zapata. Y él nació en 1815 y falleció en 1858. Entonces yo pensaba, esto debe haberlo hecho en 1830, por ese tiempo, ¿no? Pero no, el recetario no le pertenecía, era más antiguo. Entonces, Manuela, vengo a descubrir que es Manuela Hurtado de Zapata y Mendoza, un recetario sin fecha. Y todavía no sé cuándo nació, cuándo lo escribió. La otra información que tengo de casualidad que he encontrado en los últimos tiempos es de su hermano, Agustín Hurtado de Zapata, que en el año 1824 se fuga de los españoles, sale fugado hacia los patriotas. Él era patriota, ayudaba a los patriotas. Claro. Eran tiempos difíciles de la independencia, 1820, 1024, claro, era otra la situación. Entonces, aquí hay una historia muy bonita. Él fuga y hace un inventario de todos sus bienes. Y mi abuelita mantuvo esto porque en algún momento
podía regresar algún pariente, claro, y reclamar sus bienes. Claro, claro. Entonces, tenía que haber un inventario para reclamar, claro. Y ahí está. Se guardaba. Ajá. Se guardaba su propiedad. Claro, hasta que falleció mi abuelita, que se vendió. Claro. Que es justo junto a la bodega, de acuerdo a lo que me han dicho, junto a la bodega de Tito Paredes. Y bueno, la otra información que he encontrado últimamente dentro de los papeles revisando son los inventarios del papá de mi tatarabuelo, ¿no? Que es Santiago Hurtado de Zapata y Mendoza, ¿no? La compra de Omo en 1807 pagó 44,000 pesos. El inventario y la tasación de bienes. Mira, qué interesantes estos documentos que claro, se pueden y gracias a eso es que podemos historia, claro, podemos hacer la trazabilidad a toda esta, ¿no? A toda esta información. Exacto, se puede reconstruir una bodega de hace 200 años, ¿no? Claro, y había... Entonces, sí, discúlpame, Rosario, sí. Es decir, recordemos además que como tú has mencionado, se hacían 3 millones de litros de vino. Obviamente también había destilados, o sea, existía pues aunque ahora llamamos pisco, que seguramente en ese momento no se llamaba pisco en ese momento, ¿no? ¿Qué registro tenemos también, aprovechando que tenemos ahora? ¿Cómo se llama? ¿Aguardiente de uva, sencillamente? Todo el Perú se llamaba aguardiente de uva, aunque en una investigación se ha encontrado que denominaban pisco de Moquegua, y en el siglo pasado, ¿no? Entonces, claro. Ese es un dato que se lo he pasado a los amigos pisqueros, claro. Historiadores, para que puedan trabajar vean, eso, claro, ¿no? Puedan trabajar, porque importante. Es curioso que aparezca pisco de Moquegua en Potosí. O sea, la marca era muy, o sea, digamos, ya la palabra pisco ya era muy fuerte, que ya cuando se representaba, a pesar de que se hacía en Moquegua. Interesante, mi estimado. Pero no se comercializaba el pisco de Ica en Potosí. Me imagino, es muy distante. No se comercializaba por cuestiones económicas, era muy largo el viaje. Exacto. Encarecían los productos. En cambio, en Moquegua no tenía mercado. Claro, en cambio de Moquegua era mucho más cerca, a Potosí, a Bolivia. Arequipa, claro, el Tacna, sur. ¿no? Era más cercano. Ellos se abastecían también de San Juan, o sea, y de Cinti. En realidad, la ciudad de Potosí era tan grande, y tenían tanto dinero, y es una zona muy alta donde no crece nada, solamente se crían alpacas, llamas, es muy alto. Claro. Es sobre los 4,000 metros de altura. Entonces, todas las verduras, frutas, todo tiene que ser llevado de las zonas bajas. Entiendo. Pero qué interesante información, estimada. Muy bien, y porque cuando tú hablas de el recetario del Damasco, habla de pisco, ¿no? Entonces ahí también, porque ahí empezamos a encontrar pues no solo el damasco como fruta, sino también la materia prima con la que se hacen los macerados. Sí, entonces sí, por lo menos allá los macerados se hacen de pisco, y mira qué curioso que en los años 90, después que salió el libro publicado, se empezó a hacer en un restaurante en Lima. Inmediatamente otros restaurantes comenzaron a hacer macerados, pero no se acostumbra aquí a ofrecer como cortesía el macerado, y pasó a coctelería, ¿no? Hoy día muchos bares se prepara macerados, pero no es una tradición, digamos, limeña. Y por eso es que cuando vas a una casa no es como en Moquegua, que todos ofrecen, ¿no? Mira, este es el árbol genealógico de mi familia, bueno, y de muchísimas familias de Moquegua. Está en la catedral del fundador, de uno de los fundadores, y cada familia tiene su árbol genealógico. Claro. ¿No? Entonces, y no está actualizado, digamos, fue hecho en los años 1940, está hasta mi mamá, mi abuelita, ¿no? Y es ahí donde tengo que localizar a Manuela Hurtado Zapata, ¿no? Claro. Porque tengo foto, ahí está en la redondela, está mi mamá, ¿no? Y mis tíos y mi abuelita, ¿no? Claro.
Hay que hacer Entonces, ahí el seguimiento para de dónde viene la receta. Claro, la receta la tenemos, ¿no? La tenemos digamos, en el cuaderno de Manuela Hurtado. Y bueno, yo de acá Vargas, lo veo muy chiquito, pero Hurtado Mendoza. Pero y de todos los ingredientes, porque veo bastantes ingredientes, o sea, no solamente es pisco y damasco. No, es que lo que pasa es que es un recetario de licores. Ajá. Entonces, y es bien interesante porque los licores hace 200 años, hoy día sabemos que definitivamente este recetario tiene 200 años, eran diferentes. Se hacían espíritus, se destilaban las frutas, se dejaban en maceración 9 días en promedio y luego se destilaban y luego se juntaban. Y cada familia hacía un arte, como una coctelería, digamos, de todos estos licores, lo dejaban descansar y producían sus propias bebidas que tenían fines medicinales, ¿no? Era diferente la elaboración. Claro, la visión era más que nada para calmar los dolores de estómago, de repente para la anemia, de repente, ¿no? Estas enfermedades que en ese entonces no tenían una cura pues específica, y obviamente los macerados cumplían un papel importante en la vida de los ciudadanos de ese entonces. Sí, por ejemplo, en Moquegua ha quedado la leche de monjas, ¿no? Que es una bebida que se lo da hasta a los niños en pequeñas cantidades, que tienen una gran cantidad, de acuerdo al pensamiento popular, que tiene una gran cantidad de calcio. Claro. Y entonces, es muy tradicional, ¿no? La elaboración. Y bueno, después se llevó a Tacna, y en Tacna se prepara el Tacna Sour, pero solamente se usa el licor nada más. Fue creado en el año 1981 por el barman Juan Soto en el restaurante Rancho San Antonio, el Tacna Sour. En lugar de pisco utilizan el licor del macerado, o sea, la fruta no. Ya. O sea, es decir, el macerado, o sea, la parte, el almíbar, líquida, la parte líquida del macerado. Sí, el licor entra a hacer el Tacna Sour. Mira tú. En el año 81 he ido al restaurante, me contaron la historia. Es un lugar hermoso, es uno de los emblemáticos. Y entonces se ha generalizado, se ha hecho muy popular esta bebida, el Tacna Sour, de licor de damasco, pisco puro, jarabe, jugo de limón, clara de huevo y hielo piscado, ¿no? Entonces, este año han elaborado el primer concurso de macerados de damasco. En cambio, en Moquegua tienen 20 años el concurso de torata que se hace todos los años en el mes de noviembre, porque es la cosecha una vez al año y es ahí cuando la gente elaboraba sus macerados, ¿no? De acuerdo. Entonces, en realidad yo pensé que tendría 100 años, 150 años la receta que yo tengo, pero en realidad tiene 200 años. Y este es el testimonio de una familia. Claro. Y hay muchas otras familias que tienen testimonios que pueden darlo, como los Tudela, la familia Biondi, ¿no? Biondi es de Ica, pero los Cosío elaboraban sus macerados. Yo he probado de la señora René y de la señora René y la señora Elsa. He probado sus macerados, el de las dos. Y he probado otros macerados de otras señoras, ¿no? Mayores, que en realidad es como una sana competencia, es una cuestión cultural. Claro. Y que se llevó, como digo, a Tacna hace unos años y allí se ha difundido, ¿no? De acuerdo, pero muy en bien. Realidad la tradición viene de Moquegua. Excelente. Es decir, si hacemos la trazabilidad, si hacemos el seguimiento histórico, nos damos con la sorpresa de que en Moquegua muchísimo, más de 200 años se ha hecho este macerado de damasco. Sí, es cierto. Ahora, se ha generado
digamos, esta conversación, debido a que en Tacna ellos asumen que es tacneño el macerado, pero ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, en el 24, creo que fue el 24 o 25 de agosto, todas las autoridades de Tacna organizaron una conferencia de prensa anunciando que iban a se iba a declarar como patrimonio de Tacna el macerado de Damasco, y también iban a iniciar la denominación de origen. Claro. Y inmediatamente todas las autoridades de Moquegua reaccionaron y dijeron, esperen un momento, nosotros les hemos enseñado la receta, claro, ¿no? Uh-huh. En todo caso, tienen que invitarnos a nosotros a ser parte de esta denominación de origen, o en todo caso, mucha gente opina que por cuestión cultural debería ser la denominación, debería declararse una denominación de origen para el macerado de Moquegua, porque es diferente. Mira, cuando tú haces el Tacna Sour, tú lo puedes hacer con el macerado que se produce, porque no se usa la fruta. Claro. O puedes usarlo, o cualquiera de los licores internacionales de Damasco que existen en el mundo, porque hay muchísimos. Claro, se hace en todas partes. Pero obviamente, como el terruño, como el vino, los damascos de Moquegua son muy particulares y eso marca la diferencia. Y sobre en la bebida. Todo porque en Moquegua no lo mezclan, aún a pesar de que la gente le encanta el Tacna Sour y admira que Tacna lo haya creado este cóctel tan delicioso, no lo preparan. No lo han asimilado. Incluso hay bebidas que Carlo Baduino, un extraordinario barman que existe en Moquegua, ha creado, no tienen tanta popularidad porque la gente mide la calidad del damasco, cómo ha sido elaborado, el sabor, la combinación. Para ellos es indispensable ver el fruto, comer el fruto, y no lo aplican tanto en coctelería. Entonces, si bien no se ha dado mucho a dar recién han comenzado a ver las empresas que elaboran, es una preparación popular de todas las casas, es como... Claro, o sea, disculpa Rosario, podemos decir que en Moquegua el estilo, digamos, históricamente el consumo del macerado de Damasco es puro, o sea, tal y como es, comiendo la fruta, ¿cierto? Así es. Mientras que en Tacna el consumo se ha ligado más a la coctelería, ¿cierto? Es decir, si estoy en Moquegua, lo más probable es que me den una copita de mi macerado, y como hemos visto en la foto que nos has colocado, ¿no?, con mi damasco dentro de la copa, y yo pueda beber y comer mi damasco. Y si voy a Tacna, es muy probable que cuando pruebe y quiera probar un macerado, me lo den en cóctel. ¿Es así, mi estimada Rosario? ¿Sí? Entonces tenemos dos caminos distintos. Ahora, históricamente estuve investigando un poco, y Moquegua y Tacna en algún momento histórico fueron una sola, formaban parte de un solo departamento. Y esto no podría dar pie a que alguien diga, bueno, en algún momento en la historia posiblemente hemos sido una sola denominación. ¿Podemos argumentar eso, Rosario? ¿Tú qué opinas? Cada pueblo tiene sus tradiciones. De acuerdo. ¿No? Y se identifica por algo. Allá en Tacna, que yo recuerde, de chica, jamás que he ido a visitar a mis tíos, vivían allá. Yo no he visto a la gente cuando hacían visitas que ofrezcan tomar el damasco, ¿no? Claro. En cambio en Moquegua sí. Históricamente podemos decir que es alguna tradición netamente moqueguana, y el macerado se puede demostrar que se hacía mucho tiempo atrás en Moquegua con nuestros amigos de Tacna. Bueno, la historia está fehaciente, es decir, tenemos los datos históricos. Bueno, ya lo único que
tenemos que ver ahora, pues, ¿no? De repente es el estilo, ¿no? Cómo queremos prepararlo, y esperemos, pues, que entre hermanos moqueguanos y tacneños lleguen a un acuerdo, pues, ¿no? Y, digamos, se pueda esclarecer las cosas y de esta manera podamos llegar a buen puerto, porque al final lo más importante es que se conozca el producto, y gracias a ti y a esta conversación que tuvimos hace unas semanas, que nace esto. Yo, la verdad, no sabía, pues no he viajado mucho al sur, que el macerado de Damasco era netamente moqueguano, o que prácticamente se podía consumir de esa manera, ¿no? Y estamos aprendiendo, y no solo yo, sino todos nuestros ciberoyentes, las personas que nos están escuchando, que existe este macerado. Y te cuento que, como ya esto es algo personal, intenté encontrar una botella para el programa y no pude encontrarla, ¿no? No pude, se lo beben todo se allá. lo beben, o sea, es una producción limitada, porque he buscado amigos, tiendas, por favor, un poco más, alguien viene de Moquegua, por favor, consígueme una botella, y no encontré, pero eso es algo que hay que trabajar, por ejemplo, ¿no, Rosario? De repente por ahí en la producción, abrir más el mercado, hacerlo más conocido, porque estoy seguro que es una delicia, ¿no? Tú que conoces del tema, ¿qué es ¿cómo debemos reconocer un buen macerado de Damasco? ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? Para empezar, tiene que haber un equilibrio entre el sabor de la uva. A mí me gusta la tradicional. Allá en Moquegua, la uva para el pisco era la uva Italia. Es aromática, la tradicional. Claro. Aromática. O sea, es decir, un pisco aromático tiene que estar dentro del macerado. Porque la uva negra no se usaba para pisco, se usaba para vino. Claro. Entonces, es la uva Italia, la característica de Moquegua, más el sabor del Damasco y el sabor complementado con el sabor de la pepita, o sea, claro, un amaretto, claro, ¿no? Y más el almíbar, que podía ser aromatizado ya sea con canela o ya sea con vainilla. Y esta combinación es única. Mira, en el año 2010 se hizo el documento de la norma técnica del macerado de Damasco, y se consideró que el macerado de Damasco debía ser solamente la fruta, como es normal en todas partes del mundo, incluso en Chile lo elaboran así. Pero ya en el 2020 pusieron la fórmula moqueguana, ¿no? La incluyeron. Entonces hubo una corrección allí, ¿no? De acuerdo. Entonces creo que bien merece, porque hay dos categorías. Una es denominación de origen. Entonces, ¿qué le corresponde a Moquegua? Claro. ¿No? Por antigüedad, por tradición, por consumo. A ver, un tacneño que coma la fruta es muy raro. Normalmente emplean el licor, como se hace en Europa. De acuerdo. En el caso hay dos categorías. Una que es macerado de damascos en aguardiente de uva, que puede tener tres categorías: seco, dulce y crema. Eso más es para coctelería. De acuerdo, sí. En cambio, el macerado de Damasco tiene que tener una armonía de sabores. Ahora, hay algunos otros trucos que se hacen en la elaboración, ¿no? Que yo aprendí y que los moqueguanos saben. El momento, sí, usando esos mismos ingredientes. Cada familia tiene un estilo distinto. Algunas personas confitan los damascos, otras personas las ponen directamente. Y eso se aprendió con la práctica, por lo menos lo que yo he probado. Y es como hacer un ceviche. Está la receta, claro, pero personas le pueden agregar más sal, menos sal. Ya está más la limón, mano, es la mano de la que prepara. Si tú tomas como ejemplo el ceviche, obviamente los ceviches son distintos, obviamente, porque a pesar de que tienen los mismos ingredientes, pero obviamente la mano y los tiempos en que se colocan las cosas hacen un producto diferente. Y obviamente habrá el secreto de la familia, que obviamente, ¿no? Alguna especia, ¿no? Algo diferente, eso marca la diferencia, ¿no? Definitivamente. Así es. Estimada Rosario. Eso es lo que sucede. Claro. Es lo que sucede con el macerado de Damasco, ¿no? Entonces, si bien se creó primero en
Moquegua y tiene una finura. Luego se ha difundido, ¿no? el arte de los macerados. Y eso es perfecto, ¿no? Y eso, definitivamente, ¿no? Ese es algo que vamos a tener. Aquí nos están escribiendo por el Facebook Live y me dicen, ¿cuándo vamos a probar un macerado de Damasco? Rosario, te voy a tener que invitar en una próxima oportunidad, y ahora sí, porque me comentaste que no es temporada. Imagino que en algún momento nos darás la alerta. Miguel, ya llegaron, ya salió, y vamos a tener que probar, porque nuestros amigos nos escriben, Miguelito, ¿y dónde está? ¿Dónde consigo? Y ahorita, mira, no he conseguido, yo soy muy sincero, y eso que toda la semana me lo he pasado buscando y no he encontrado. Y encontré una página, pero se les había agotado. Me ofrecieron el macerado de ciruela, me ofrecieron el leche de monja, pero dije, no, pues vamos a hablar de Damasco. Entonces, vamos a dejarlo como un pendiente, Rosario, para hacer una cata de macerado de Damasco, porque... sí, me comprometo. Sí, no, por favor, un futuro. Y más adelante también, Rosario, aprovechando todo tu conocimiento, hablaremos en algún futuro de repente de los vinos de Moquegua, la historia de los vinos moqueguanos, ya que ya has tocado un punto muy clave, ya, que es cómo en la época en que Potosí era pues la cuna de la salida de la plata, ¿no? La plata se iba, pues, no salía por este lado, se iba por el lado del Mar del Plata, ¿no? Por eso Argentina se llama como tal por Argentum, por la plata que salía pues hacia el Mar del Plata y se iba hacia Europa, ¿no? Entonces todo eso es una historia deliciosa, ¿no? Una historia que la gente tiene que saber, y obviamente de mano de una historiadora como tú, pues se convierte todo en un placer escuchar todos esos detalles. Muchas gracias. Sí, mi estimada Rosario. Gracias Rosario, por tus palabras. Muy bien, y ya tendremos próximamente, en un futuro, cuando ya se hagan los macerados, los macerados en esta versión 2021. Rosario, realmente gracias, te agradezco tu tiempo, gracias por permitirnos esta mañana compartir esta información que tienes, compartir ¿no? Y esperamos pues que a nuestros amigos del sur, a nuestros hermanos moqueguanos, a nuestros hermanos tacneños, pues podamos pues no llegar a un buen puerto respecto de estos detalles, pero lo más importante es que el Perú consuma macerado de Damasco, ¿no? Que la gente sepa que así como en Moquegua, ¿no? Cuando lleguemos, prueba este maceradito de Damasco moqueguano, porque eso es lo más importante. Si hay una denominación de origen, que la gente lo sepa y que lo consuma. No sé qué opinas al respecto, Rosario. Yo creo que sí. Yo creo que en todo caso el macerado de Damasco con fruta tiene que recibir una denominación de origen, ¿no? Y no postergar como se estaba haciendo a Moquegua, ¿no? Dejándolo a un lado. Claro, la historia ya está hecha, ya sucedió y hay que respetar eso. Muy bien, Rosario, gracias por estar con nosotros. Nos despedimos pues un gran abrazo a la distancia y por favor ya estaremos próximamente pues departiendo, ¿sí? Con este gran conocimiento que tienes de gastronomía, piscos y vinos moqueguanos, ¿no? Y del mundo, ¿por qué no? Claro, por supuesto, las últimas tendencias en vinos. Excelente. En el mundo. Muy bien, Rosario, un gran abrazo fraterno y nosotros nos despedimos, y obviamente nos despedimos de la entrevista, un gran abrazo, Rosario, y nosotros continuamos aquí en el programa en Red Wine, Vinos y Más, a través de Café Radio. Compartimos tu esencia.